A continuación, vamos a dar inicio a la primera mesa, por lo que le concedemos la palabra al doctor Carlos de Miranda Vázquez para que nos apoye con la moderación. Muchísimas gracias por haberme invitado y por permitirme el lujo y el honor de actuar como moderador de esta magnífica mesa. Para no acaparar el uso de la palabra, lo que voy a hacer es presentar a los dos primeros ponentes. En primer lugar, a doña Abril Uscanga, es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado otorgado con mención honorífica, profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y profesora de la maestría del posgrado en Derecho de la UNAM, directora de la revista del programa de posgrado en Derecho de la UNAM, galardonada con la Cátedra Extraordinaria Salomón González Blanco de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2015. Es autora de diversos textos jurídicos en temas relacionados con derecho internacional público, protección de los derechos fundamentales, filosofía del derecho, filosofía política y democracia principalmente, así como la reciente publicación de 2 libros bajo los títulos Deficiencias en la democracia liberal contemporánea y Nuevas teorías de la filosofía política, republicanismo, liberalismo y comunitarismo. Es integrante del padrón de tutores de la maestría y doctorado del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Ha realizado diversas estancias de investigación en las universidades de Buenos Aires, Argentina, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense también de Madrid y Universidad de León, estas últimas en España. Me permito también presentar o hacer la semblanza del doctor Javier Díaz García, puesto que presentan conjuntamente esta ponencia sobre memoria en procesos judiciales. Don Javier Díaz es doctor en Derecho por la Universidad de León, España, distinguido con la mención cum laude obtenida por unanimidad de los sinodales integrantes del tribunal, así como también maestro en Derecho Procesal Penal y especialista en estrategias de defensa en juicios orales. Igualmente cuenta con los grados de maestría en Asesoría Jurídica de Empresa y de licenciatura en Derecho obtenida en la Universidad de León, en España. Durante más de 5 años ha sido director jurídico en un corporativo dedicado al derecho sanitario. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la revista del posgrado en Derecho de la UNAM, así como también es miembro de la Comisión de Integridad en el Deporte, en Transparencia Internacional de España. Ha sido asesor de contenidos del programa de maestría en Derecho Procesal Penal, así como también ha sido docente a nivel de licenciatura y de maestría durante más de 8 años y es autor de diferentes obras académicas. Finalmente, es ponente en diversos foros y congresos de ámbito tanto nacional como internacional. Les cedo el uso de la palabra para que presenten la ponencia Memoria en procesos judiciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos. De verdad es para mí un gran placer. Quiero externar mi gran agradecimiento a la doctora Patricia López Olvera por esta maravillosa iniciativa para la realización del primer mini foro internacional de derecho procesal, tendencias, retos y perspectivas en la procuración e impartición de justicia en el siglo XXI. Así también remito un cordial saludo al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estoy segura que este proyecto era necesario, como ya se mencionó, toda vez que las fronteras del derecho procesal se están ampliando y debemos estar abiertos a la nueva discusión. A ambos, mi profundo agradecimiento por esta invitación. También debo decir que es para mí un honor compartir la mesa con importantes académicos, como es el caso del maestro Julio César Rosales, la doctora Patricia López Olvera, el maestro Carlos de Miranda y el doctor Arturo Cosío, así como también con el doctor Javier Díaz García, con quien tengo el placer de compartir la ponencia denominada Memoria en los procesos judiciales, la cual se deriva de un trabajo de investigación que realizamos conjuntamente y que está en proceso de publicación. También quiero agradecer a todos los que se encuentran en esta aula virtual, el doctor Enrique Cáceres y la doctora Karina Gómez Frode. Finalmente,
quiero decirle al auditorio que les envío un cordial saludo. Quiero iniciar lo que corresponde a esta ponencia o lo que corresponde a esta mesa con el tema de la verdad en el derecho procesal. El tema de la verdad puede ser uno de los temas probablemente más interesantes y recurrentes en el derecho. Sin embargo, aún hoy podemos preguntarnos qué es la verdad y por qué es importante para el derecho. En el mundo jurídico, seguramente muchos hemos pensado que existen muchos tipos de verdad que regularmente constituyen la sustancia de resolución de conflictos. Esa verdad la conocemos como la verdad probatoria. Esa verdad jurídica se ha entendido que tradicionalmente se alcanza con la cosa juzgada, es decir, que se ha entendido que la verdad es así porque se dicta por un juzgador sin mayor cuestionamiento. Pero me pregunto, ¿acaso la verdad probatoria no puede ser cuestionada? En este sentido, quiero comentar que no pretendo abordar todos los conceptos de verdad en la historia de las ideas, ni hablar de los medios y estándares de prueba, sino centrarme en digamos, por la brevedad del tiempo, en las pruebas que implican procesos cerebrales memorísticos, como podría ser el caso de las testimoniales y de las confesionales, de tal forma que lo que anterior, digamos que haciendo lo anterior, que nos permita cuestionar la fiabilidad y la poca veracidad de los recuerdos que se pueden tener, especialmente pensando en el gran peso que históricamente se le había dado a la prueba testimonial. Tampoco es mi intención hablarles acerca de la existencia de testigos preparados y cómo esto daña ilícita y gravemente la verdad en los procesos judiciales, sino que me remitiré a la prueba de buena fe. Uno de los casos más relevantes relacionados con lo anterior, seguramente ustedes lo recordarán en el Innocent Project, en un caso, el caso se llama Ronald Cotton, un afroamericano quien en 1984 en Estados Unidos de América fue acusado del delito de violación. En este caso, las pruebas se basaron prioritariamente en la identificación de testigos oculares defectuosos y de la víctima, teniendo como resultado que en 1985 fuera condenado a cadena perpetua. Ahora bien, después de 10 años de estar en la cárcel, las pruebas de ADN demostraron que Cotton no era culpable y por lo tanto fue absuelto y puesto en libertad. En este caso, al igual que muchos otros, nos muestran cómo la prueba testimonial erróneamente ha tenido un gran peso en la resolución de los juicios. Sin embargo, también es un error afirmar que todas las pruebas testimoniales carecen de valor probatorio. No obstante, lo que sí podemos sostener es que el estudio de la prueba debe de ser más riguroso. En ese sentido, quiero mencionar los defectos de las pruebas testimoniales a partir del estudio de la memoria. En este sentido, voy a explorar un esquema de apenas 3 puntos primordiales que influyen en el presente tema. El primer punto, en este primer paso, nos podemos preguntar qué es lo que realmente sabemos acerca de lo que sabemos. La memoria es una propiedad esencial de los procesos y de la cotidianidad humana. La memoria conforma un elemento sustancial para la vida diaria de una persona y su interacción en una sociedad. No obstante lo anterior, a veces olvidamos que la memoria implica, entre otras cosas, la existencia de un complejo proceso cerebral que puede suponer la construcción, deconstrucción, recuperación, almacenamiento y difuminación de recuerdos en constante mutación. Es decir, que debemos de dejar de considerar a la memoria como una especie de grabación precisa de acontecimientos y datos concretos para concebirla como un complejo y frágil proceso cerebral que constituye, almacena, construye, recupera recuerdos en constante evolución, en el que los recuerdos van a ser desdibujados toda vez que en el sistema neuronal se está conformando por diferentes componentes dinámicos. De esta forma, si lo pensamos así, nuestros recuerdos pueden ser menos fieles a la realidad con el paso del tiempo, toda vez que la conexión de nuevas redes pueden modificarlos mediante la incorporación de otros detalles, los cuales se conjugan con las experiencias, por ejemplo, emocionales y sensoriales pasadas y presentes. Podemos entonces, en este sentido, afirmar que el cerebro y sus conexiones van mutando en el mismo sentido. Por ejemplo, que Heráclito decía que todo cambia y que ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. Los recuerdos en este sentido, incluso los recuerdos más significativos para el ser humano, regularmente no son tan precisos como el individuo lo considera.
Es aquí como en un segundo punto, considero yo que podemos afirmar que existen diferentes tipos de memoria y entre ellas se encuentran, ¿no?, la memoria, por ejemplo, filogenética, que en esta memoria es más o menos una memoria de especie con la que todos nacemos, es propia y en realidad, pues con ella, por ejemplo, sabemos parpadear, respirar, buscar alimento o incluso ciertos reflejos como el vómito. Pero también podríamos hablar de otras memorias, como son las memorias individuales, las cuales se integran como memoria declarativa y memoria procedimental. Y ahora veremos por qué son tan importantes el entender qué tipos de memoria tenemos. Voy a empezar con la memoria procedimental. Mediante esta memoria se pueden realizar actividades que no requieren atención consciente para la recuperación de recuerdos, como hablar, nadar, conducir un coche o incluso la realización de ciertas operaciones mentales repetitivas. En este tipo de recuerdo se recuperan directamente al ejecutar la acción, por lo que no se requiere atención específica al recuperarla o al ejecutarla. Y ese tipo de memoria también podríamos decir que se puede subclasificar en memoria de habilidades motoras y cognitivas, las de aprendizaje por condicionamiento y la memoria emocional. Ahora bien, por otra parte, tenemos otro tipo de memoria que se le denomina la memoria declarativa. Y a través de esta memoria podemos establecer el recuerdo consciente e intencionado de conceptos, datos y acontecimientos específicos. Esta memoria se va a dividir en dos tipos, en episódica y semántica. La memoria episódica comprende una memoria compuesta por información sensorial de muy distintas variedades sobre el marco temporal y espacial definido acerca de hechos que ocurrieron en el pasado personal, de tal manera que es una memoria del qué, del dónde y del cuándo. Por lo que respecta a la otra memoria, que es la última de la que les quiero hablar, esta abarca recuerdos más genéricos que la memoria anterior, que la memoria episódica, por lo que se trata de una memoria que no recaba recuerdos de forma fechada y circunstanciada. Dentro de todas las memorias que les he comentado, podemos percatarnos que es la memoria episódica la que con más nitidez puede evocar recuerdos de cuándo sucedió un evento y restablecer el orden en el que sucedieron un conjunto de acontecimientos o ayudar a pruebas de reconocimiento, por ejemplo. Es por lo anterior que puede ser que esta memoria sea la más idónea en los procesos judiciales, aunque estos recuerdos, aún así, podemos decir que siguen siendo en cierto grado maleables, dinámicos y flexibles. También podríamos afirmar que sería imposible acordarnos de cada detalle de nuestras experiencias. Todos usamos conocimientos preexistentes e incluso nuevos hechos, así como también utilizamos nuestros prejuicios y creencias para llenar algunos vacíos existentes. En ese tenor, podemos preguntarnos si estos recuerdos son tan dinámicos, entonces ellos podrían ser vulnerables, por ejemplo, a un inadecuado proceso judicial. Por ejemplo, en la realización de un inadecuado interrogatorio de los primeros respondientes, ¿o acaso podría alguien sometido a tortura terminar tergiversando sus propios recuerdos y convencerse de haber cometido un crimen del que no participó? Aquí quiero plantear un tercer punto relacionado con la posibilidad de que los recuerdos sean deformados. Podemos percatarnos que día a día solemos olvidar detalles periféricos, como por ejemplo el atuendo de un compañero de trabajo o por ejemplo del asaltante. En esto sucede, digamos, podríamos decir que esto sucede porque es casi imposible recordar cada detalle de cada experiencia, por lo que no podemos asegurar que los recuerdos sean registros grabados en un formato, por ejemplo, de alta fidelidad, sino experiencias en vivo generadas por diferentes partes del cerebro. En estos casos, incluso podemos cuestionar la veracidad de los recuerdos en los procesos judiciales y aunque no siempre existe objetividad suficiente para hacer prueba determinante, en realidad forma parte de una valoración general de las pruebas. Finalmente, quiero volver a la pregunta, antes de pasar la voz al doctor Javier Díez, quiero volver a la pregunta de cuáles son los peligros en la valoración de la prueba testimonial.
Una de las respuestas puede ser o puede estar relacionada con la poca fiabilidad y el amplio margen de error que presentan las pruebas que implican los recuerdos. Por ejemplo, de quien está rindiendo una declaración, como es el caso de las pruebas testimoniales. Y aunque el anterior escenario, digamos, ante el anterior escenario podemos repreguntarnos si incluso si debe de existir la libre valoración de la prueba, como ahora se conforma en nuestro sistema, o si es necesario, aquí es la pregunta, si es necesario que se tasen los valores probatorios y también determinar si es el juzgador o el legislador, en el caso de la tasación, el que debe de establecer y asignar un resultado a cada prueba. Bueno, habiendo presentado el contexto de la problemática en torno a las deficiencias de la prueba testimonial, voy a cederle la palabra al doctor Javier Díez García para que continúe con la exposición. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, pues efectivamente, enlazando con lo brillantemente explicado por la doctora Abril Uscanga, para comprender la importancia e incidencia de los recuerdos en el procedimiento judicial, resulta fundamental tener presente que los sistemas neuronales son los que, a fin de cuentas, tienen la capacidad para recordar sucesos contextualizados en un tiempo y lugar determinados, así como también pues permite distinguir una experiencia con respecto a otra y almacenarla igualmente de forma duradera. En este sentido, recordando esas distinciones de la memoria que realizó la doctora Uscanga, obtenemos que la memoria episódica concretamente, pues nos permite determinar el dónde, cuándo, qué y cómo se produjo una experiencia. Sin embargo, pues también hay que decir, y recordando lo que comentaba la doctora, que la memoria también especula, imagina, elucubra, y en ese camino pues, los recuerdos no necesariamente coinciden con los hechos efectivamente que se produjeron, los hechos históricos, ¿no? Esta creación o adulteración de recuerdos es lo que da lugar al llamado efecto desinformación, en virtud del cual proporcionar información falsa o datos erróneos a un sujeto hace que éste adultere, ya sea voluntaria o involuntariamente, sus recuerdos hasta llegar al punto de modificarlos o de directamente pues, crearlos de la nada. Además de esta posible adulteración de la memoria, como digo, voluntaria o involuntaria, hay que considerar que la confianza en la veracidad de la memoria y de los recuerdos debe tomarse con mucha cautela, pues es importante tener presente que las experiencias traumáticas vividas por no solo la víctima, sino también por los testigos, que normalmente pues, no están acostumbrados, no presencian hechos como el sucedido, es decir, digámoslo así, presencian hechos completamente ajenos a su realidad cotidiana en el caso de un delito, pues afectan en gran manera también al recuerdo en sí de esos mismos eventos. En este sentido, aspectos como la disociación son fenómenos que hay que atender o tener en cuenta a la hora de valorar los recuerdos de un individuo que ha vivido pues, una experiencia traumática. Así como también se debe considerar la posible existencia de trastornos neurológicos, como podrían ser, por ejemplo, el síndrome de Korsakoff, la enfermedad de Alzheimer o la propia amnesia disociativa. Por lo que corresponde a este primer síndrome de Korsakoff, la complejidad que representa en lo que a memoria se refiere, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque la memoria reciente es la que presenta un deterioro pues, muy notable, mientras que los recuerdos más antiguos permanecen. De tal manera que los recuerdos sobre cuestiones antiguas de la vida, digámoslo así, siguen vigentes y en contraposición con los recuerdos más modernos, los cuales pues, desaparecen, quedan destruidos o inexistentes. Además, es igualmente fundamental mencionar que las personas que padecen este síndrome de Korsakoff presentan también problemas visuoperceptivos, digámoslo así, entre comillas, alucinaciones, ¿no? Por lo que la fiabilidad en cuanto a recuerdos recientes de estos sujetos, pues obviamente es prácticamente inexistente, ya sea por los problemas, ya sea además por esa destrucción de la memoria a corto plazo. Por otra parte, también tenemos lo que es, en relación con el Alzheimer, la importancia de la memoria, la importancia que tendría esta en los testigos. Y en este sentido es necesario considerar que se trata, como creo que sabemos ya, de una enfermedad progresiva. Pero ojo, ¿qué particularidad tiene esta enfermedad? Que su detección puede y de hecho es muy compleja, dando lugar a que en ocasiones la persona afectada por este mal sea diagnosticada ya en etapas avanzadas, en un deterioro cognitivo y trastornos conductuales pues ya demasiado obvios.
Esto ya está pues, demostrado por estudios científicos y en este sentido, esta patología neuronal puede empezar incluso hasta una década antes de que se inicie la sintomatología clínica, por lo que la aparición de los cuadros demenciales sintomáticos es un proceso presente mucho tiempo antes de lo que es la eclosión o la aparición sintomática. Considerando esta dificultad de un diagnóstico temprano, una persona que se encuentra en esa transición de inicial pérdida de memoria hacia ya la evidencia clínica y deterioro de al menos otro dominio cognitivo con igual evidencia de alteración en la función social y ocupacional, puede llegar a desempeñar la función de un testigo y concretamente de testigo en un hecho penalmente sancionable. En este tenor, es perfectamente posible que esa persona no haya sido diagnosticada aún con Alzheimer, a pesar de que su estructura neuronal no funcione de una forma adecuada. Para comprender la problemática derivada de este padecimiento, del Alzheimer, y las complejas consecuencias derivadas de su diagnóstico temprano en el área jurídica y más concretamente en el procedimiento judicial, es importante destacar que las personas que padecen de esta enfermedad presentan una serie de trastornos que van más allá de una simple o una mera pérdida de memoria, como son, por ejemplo, los delirios, las alucinaciones, las interpretaciones erróneas o la incapacidad para reconocer a personas o cosas, entre otras sintomatologías. Afecciones, todas ellas que sin duda pues son tremendamente importantes a la hora de una declaración de un testigo, como se ha llamado coloquialmente una testimonial, ¿no? Por último, en lo respectivo a lo que es la amnesia disociativa, esta supone un proceso que cognitiva y emocionalmente permite defenderse a una persona contra o ante una experiencia traumática. Este sistema de defensa puede actuar de dos maneras. Una, durante lo que es la experiencia traumática, y la segunda vía, que es después de la experiencia traumática. Por lo que se refiere a la primera vía, es decir, durante la experiencia, la disociación funciona como básicamente un proceso defensivo complejo que permite a la persona abstraerse tanto cognitiva como emocionalmente de la experiencia traumática en sí, al mismo tiempo que también genera en el sujeto pues una adaptabilidad física y de comportamiento de acuerdo a lo que se le solicita desde él o desde los agentes externos. En cuanto a la experiencia postraumática, es decir, esa segunda vía de la defensa, digámoslo así, después de la experiencia traumática, esta habilita a la persona para abstraerse de las necesidades, pero también de las emociones, en aras de lo que es evadir la memoria, que produciría un impacto devastador en el individuo, ¿no? Pues esto a lo mejor puede recordar esa cuestión de la revictimización, ¿no? Teniendo en consideración estas posibles consecuencias de la disociación o de la amnesia disociativa, un testigo directo de los hechos puede convertirse en un elemento probatorio que resulte vacío de toda utilidad, si en su mente ha eliminado pues, esa experiencia que para él o para ella pues, resultó traumática. En este sentido, lo que pueda llegar a testificar esta persona, pues a efectos prácticos es útil, a fin de cuentas, porque a pesar de haber sido identificada como testigo en el informe policial por los primeros respondientes, por lo que el requerir su presencia a lo largo del procedimiento penal y más concretamente en la audiencia de juicio a la hora de pues, desarrollar esa prueba y convertiría a ese testigo más en una prueba de desahogo de la defensa que en un posible elemento probatorio eficaz o lo suficientemente idóneo para lo que es la fiscalía. En este caso, es necesario considerar que existe una imposibilidad de confirmación de la amnesia disociativa desde un punto de vista médico, lo que hace aún más compleja la situación del procedimiento judicial, toda vez que ese testigo no solo no aportará información, sino que además esa falta de cooperación con la parte oferente, que pongamos por la Fiscalía, puede hacer surgir la figura del denominado testigo hostil, ¿no? Con las consecuentes preguntas sugestivas y con ello influir o encaminar la declaración de este testigo que no se está negando a decir la verdad, simplemente es, bueno, tampoco está mintiendo, simplemente es que se está abstrayendo. Es un mecanismo de defensa, digámoslo así, neurológico. De esta forma, podemos afirmar que la verdad de la prueba testimonial nos exige aprender y valorar más allá de una dualidad entre lo que es verdad y mentira. Pues puede ser que en un proceso judicial el testigo no mienta, tampoco diga la verdad, toda vez que pues, esa aparente verdad pueda ser creada por diferentes factores, como por ejemplo las creencias y emociones del sujeto, las enfermedades y patologías, como hemos visto, los factores de conformación de la memoria, las circunstancias en las que se han conformado los recuerdos de las personas,
entre otras situaciones. Además, por otra parte, también hay que considerar pues, que es posible que se traten de recuerdos impuestos desde el exterior y adoptados por el sujeto como reales, ¿no? Es decir, que puede existir una contaminación posterior, como puede darse también durante la intervención de los primeros respondientes cuando llegan a la escena de los hechos, la simple lectura del periódico, ¿no? O con los comentarios en redes sociales que pueden, a fin de cuentas, afectar a estos recuerdos. Todo esto contribuye a la generación de los llamados falsos recuerdos, los cuales afectan al proceso desde la misma etapa de investigación, con datos de prueba que pueden condicionar el desarrollo del procedimiento, llegando incluso a poder propiciar lo que es la terminación de la investigación si es que pues no hay datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen precisamente a esa misma investigación. O también puede dar lugar a lo que es sobreseer la causa si el Ministerio Público estima que no cuenta con los elementos suficientes para presentar una acusación y esta testimonial, esta declaración del testigo, pues fuera un elemento importante para poder acreditar ese probable hecho delictivo. En definitiva, y para ir terminando, esta contaminación o mestizaje entre recuerdos distintos es una experiencia habitual en el ser humano y tiene un fundamento neurobiológico, pues cuando se recupera una información guardada en la memoria, nuevamente, como decía el doctor Uscanga, se activan los procesos bioquímicos, por lo que en cierto modo cada vez que se reaviva un recuerdo se reconstruye biológicamente, o dicho de otra forma, la memoria neuronal está en continua renovación. Así pues, en nuestro cerebro pues, existe una importante propensión a imaginar o querer recordar cosas que nunca sucedieron, lo cual pues, debe ser también un elemento importante en la valoración de la prueba en los procesos judiciales, como por ejemplo, pues, como lo que estamos hablando ahora, las pruebas testimoniales, nuestras declaraciones de testigos, la identificación de los sujetos o las propias declaraciones del acusado, toda vez que el ignorar pues, que la mente puede corromper esos recuerdos, incluso los más vividos, puede llegar a socavar el sistema de justicia. Dicho todo lo anterior, pues no puedo terminar mi presentación sin agradecer a la doctora Patricia Olvera por su amable invitación para poder participar en este acto tan interesante que sin lugar a dudas pues guarda un enorme interés jurídico y que abona también sin duda en el conocimiento del derecho procesal penal y de las problemáticas que enfrenta en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díez García. Muchas gracias, doctora Uscanga, por sus respectivas brillantes exposiciones. Y ahora paso a presentar al tercero de los ponentes, en este caso al maestro Julio César Antonio Rosales. El maestro Julio César Antonio Rosales es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en materia penal que cursó la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad, en donde obtuvo mención honorífica y fue acreedor a la medalla Alfonso Caso al mérito universitario por haber sido el diplomado más distinguido del programa de especialización. Es también maestro en Derecho por la citada División de Estudios de Posgrado de la UNAM, en donde se graduó por alto desempeño académico. En su vida profesional, dentro del Poder Judicial de la Federación, ha sido secretario de estudio y cuenta en un juzgado de distrito de amparo, en un tribunal unitario de circuito y en un tribunal colegiado de circuito, todos en materia penal, institución a la que actualmente pertenece. También fue secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. También ha participado como docente de las asignaturas de Derecho Penal, Interpretación y Argumentación Jurídica. En esta ocasión va a presentar una ponencia que lleva por título El principio de inmediación, cómo la entendemos, cómo pretendemos cumplirla y cómo está funcionando en tiempos de pandemia. Maestro Rosales, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero, muy buenos días. Saludos a todos los ponentes y a todos los que nos están siguiendo vía Facebook. Quiero agradecer primeramente a la doctora Patricia López Olvera por la invitación a participar en este evento, por darme la oportunidad de exponer ante ustedes algunas reflexiones en torno a la inmediación. Una gran influencia en mi formación académica es, sin duda, el doctor Enrique Cáceres, que se acaba de desconectar. Pero bueno, en ese sentido, yo quiero señalar que mi análisis de la inmediación parte de una premisa.
entender que el derecho se expresa mediante un lenguaje. Por esa razón, no me preguntaré qué es la inmediación, sino en todo caso qué significa y cuáles son los alcances denotativos de la expresión inmediación en el contexto del procedimiento penal, específicamente en la audiencia de juicio, es decir, referida al tribunal de enjuiciamiento. Mi acercamiento en este tema también será a partir de la práctica jurisdiccional en la que llevo ya algunos años. Me parece que es mucho más sencillo llegar a consensos sobre el tratamiento de casos específicos si primero logramos convenir en cuáles son las propiedades designativas de la expresión que estamos analizando, para entonces poder afirmar si un caso concreto es o no un supuesto de cumplimiento de eso que llamamos inmediación. Me explico. Si afirmamos o convenimos que las propiedades designativas de la expresión inmediación para afirmar su cumplimiento son la concurrencia de las propiedades A, B y C, entonces es más sencillo saber cuándo un caso X es o no un supuesto de cumplimiento. Es decir, el caso X será un supuesto de cumplimiento si en él están presentes las propiedades A, B y C. El caso X será un supuesto de incumplimiento si en él no está presente alguna de las propiedades A, B o C. Esto parece sencillo. Sin embargo, la complicación se presenta al intentar llegar a un consenso respecto de cuáles son esas propiedades designativas. En la práctica, este consenso es de suma importancia, porque desde mi punto de vista daría orden y uniformidad a las decisiones jurisdiccionales y proporcionaría además seguridad jurídica en tanto que todos los casos serían tratados de la misma manera. Es decir, no se juzgaría a partir de un particular entendimiento de la inmediación o de lo que cada quien entiende por esta figura. Ahora, lo anterior debe ser necesariamente resultado de ciertas estipulaciones, pues el significado literal de la expresión inmediación resulta muy limitado y por lo tanto insuficiente para entender cuál es la función que tiene en el contexto de un proceso penal. No obstante, todo debe elaborarse a partir del texto de la ley, evidentemente, pues en la actualidad es muy común que algunos operadores del sistema soslayen o menosprecien el contenido de la ley, sustituyéndola incluso por su idea particular de justicia. Esas determinaciones que exponen ese tipo de personas en realidad no son producto de la aplicación de la norma al caso concreto, de verdaderos procesos de interpretación, sino que se están convirtiendo en verdaderos actos de justicia personal. Es decir, los juzgadores están soslayando esta parte de interpretación, de apoyarse en lo que dice el texto de la ley y están haciendo, insisto, verdaderos actos de justicia personal, de su particular justicia, y eso a mí me parece un poco preocupante. Pero bueno, regresemos un poco al tema. ¿Cuáles son estas propiedades designativas del término de la expresión inmediación? El artículo 20 de la Constitución Política prevé que el proceso penal será acusatorio y oral, y además dice que se regirá por los principios de publicidad, concentración, continuidad, contradicción e inmediación. La Constitución ubica a la inmediación como un principio, y esto es importante tenerlo presente y lo podemos retomar más adelante. La misma Constitución, artículo 20, apartado A, fracción segunda, señala: toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y valoración de las pruebas, la cual deberá ser libre y lógica. En ese mismo sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 9, cuando habla del principio de inmediación, señala: toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma, con las excepciones previstas en ese código. Y señala: en ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo, la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia. Ahora, si analizamos estos dos enunciados normativos, el de la Constitución y el del Código Nacional,
podemos identificar como propiedad relevante para afirmar que existe cumplimiento de la inmediación la presencia de la jueza o el juez. Esa sería, digamos, la primera propiedad relevante de la inmediación, la presencia de la jueza o el juez. Pero ahora, la jueza o el juez pueden estar presentes en la audiencia para muchas cosas, para que las partes los conozcan, para que sepan que se llama Francisco, Rubén, Juan, Norma, Elma. También pueden estar presentes para conocer a las partes, para saber que el imputado o la imputada o la víctima son personas y no solo un número de expediente. También pueden estar presentes para cuidar la audiencia, para que se desarrolle de manera adecuada, para conducir el debate entre las partes, etc. Pueden estar presentes para muchas cosas, pero lo cierto es que deben estar presentes. La presencia de la jueza o el juez es, en ese sentido, una condición necesaria para afirmar el cumplimiento de la inmediación. La inmediación no puede entenderse entonces sin la presencia de la jueza o el juez. Este punto es importantísimo, tenerlo en cuenta, pues si convenimos en que se trata de una condición necesaria, tiene consecuencias trascendentales. Bien, sigamos con nuestro análisis. Por disposición constitucional y legal, la jueza o el juez deben estar presentes, pero para un objetivo específico, es decir, para la admisión, el desahogo y la valoración de las pruebas. Se hace énfasis incluso en estos enunciados normativos que esas actuaciones no pueden delegarse en ninguna persona, es decir, se refuerza la idea de que la presencia es obligatoria en las audiencias por parte de la jueza o el juez. En este sentido, podemos afirmar que si bien la presencia del juez o la jueza es una condición necesaria, no es una condición suficiente, pues de nada serviría que estuvieran presentes si no participan directamente en la admisión, desahogo y valoración de las pruebas. La presencia supone en este sentido lo que yo denomino como una presencia activa en esas actuaciones. Cuando hablo de presencia activa no me refiero a una actuación más allá de sus atribuciones, más allá de su competencia o que intervengan más allá de lo que la ley permite, sino cuando yo hablo de presencia activa, quiero entenderla como una presencia con la debida atención que le permita al juez o a la jueza recibir de mejor manera toda la información que se va generando en la audiencia, que se produce en la audiencia. No se trata en tal sentido de estar presente, pero ausente en lo que a la atención se refiere. Aquí quisiera hacer un paréntesis, porque y creo que también tendría que ser materia de análisis incluso, ahorita que escuché a la doctora Abril y al doctor Javier, cuando un juzgador, porque estamos hablando más bien de los recuerdos, de la información, de cómo la procesa un testigo, pero creo que también es importante pensar en cómo procesa y cómo recibe la información un juzgador. Un juzgador está llevando en la actualidad, algunos de ellos, en un solo día, están llevando hasta 13, 14 audiencias en un solo día. Entonces, esto sin duda disminuye su capacidad de atención respecto de toda la información que está recibiendo. Entonces, eso se me hace que es importante. Y tiene que ver un poco con el tema que yo estoy intentando explicar. Pero bueno, una vez precisadas las propiedades designativas, podríamos coincidir, y eso es lo que yo propongo, que un supuesto de cumplimiento de inmediación será cuando esté presente el juez o la jueza y, dos, que esa presencia sea una presencia activa en la admisión, desahogo y valoración de las pruebas. Por otro lado, será un supuesto o un caso de incumplimiento aquel en el que esté ausente alguna de estas dos propiedades, o bien que actualizándose alguna de las dos propiedades no esté actualizada de manera óptima. Por ejemplo, lo que había comentado hace un momento, la jueza o el juez están presentes, pero no con la atención debida. Ahora, entiendo que la expresión atención debida que estoy introduciendo también requiere ser precisada en su significado y alcances. Por ende, yo propongo la siguiente. Atención debida debe entenderse como la disposición del juez o la jueza para recibir de la mejor manera posible toda la información que se produce en la audiencia,
la cual debe ser suficiente y bastante como para permitirle tomar las decisiones respectivas. Esto, para mayor claridad, puede explicarse en sentido inverso, es decir, si la jueza o el juez no puede tomar la decisión respectiva por falta de información, y esta falta de información es derivado de la falta de atención puesta en la audiencia, entonces podríamos afirmar que no se cumple con una propiedad que identificamos como esta presencia activa, que es la que yo propongo. Ahora, también tenemos que reflexionar sobre otro aspecto. La presencia, el término presencia que exige la Constitución y la ley, debe entenderse como una presencia física o puede extenderse los alcances del significado a una presencia virtual. En este momento nosotros nos encontramos presentes en este evento gracias a la tecnología. Parece entonces que la nueva normalidad nos exige entender de manera diferente la práctica del derecho. Tenemos la necesidad de hacerlo. En ese sentido, yo propongo que las actuaciones de las juezas y los jueces en esta época de pandemia puede y debe entenderse y considerarse como un supuesto de cumplimiento de la inmediación, en tanto que podemos afirmar que su presencia sí existe en las audiencias, aunque sea una presencia virtual. En la actualidad, los jueces, varios de los jueces, por estos temas de COVID, están llevando a cabo las audiencias, ellos en una sala con una videograbación, las partes en otra sala con una videograbación, el imputado al interior del centro de reclusión con otra grabación, y se están viendo a través de cámaras. Si entendemos que la presencia, el término presencia, puede extenderse a los alcances de ese significado a la presencia virtual, entonces podríamos afirmar que en esos casos se está cumpliendo con el principio de inmediación. Ahora, pero como lo señalé hace unos momentos, esa condición es necesaria, pero no suficiente, en tanto que esa presencia virtual también tiene que permitir una participación óptima de la jueza o el juez en la admisión, desahogo y valoración de las pruebas. En caso contrario, sería un supuesto de incumplimiento. En ese sentido, los medios tecnológicos empleados tienen que ser de gran eficacia para permitir esa atención debida que señalé hace unos momentos, es decir, que permita una disposición del juez o la jueza para recibir la información que se produce en la audiencia, la cual, insisto, debe ser suficiente y bastante para permitirle tomar las decisiones respectivas. Si la jueza o el juez no escucha con la suficiente claridad a las partes, a los testigos, a los peritos, si no puede tener a la vista también con la suficiente claridad a través de estos medios tecnológicos los objetos o los documentos que se presentan, entonces estaríamos necesariamente en un supuesto de incumplimiento a la inmediación por no cumplirse con esa propiedad que estoy señalando. Ahora, dependerá de la concepción persuasiva o racional de la prueba que tenga cada juzgador o juzgadora, lo que determinará el tipo de presencia que tenga en las audiencias. Es decir, algún juez o alguna jueza podrá poner atención para advertir los componentes paralingüísticos de los que habla la Suprema Corte, o bien para recibir la información y procesarla racionalmente. Pero bueno, ese es otro tema. Finalmente, quisiera abordar otro aspecto relacionado también con la inmediación, pero para intentar saber cómo opera la inmediación en los tribunales de alzada, en los tribunales de apelación. Si la presencia del juez o la jueza es una condición necesaria, como ya lo comenté, para afirmar un caso de cumplimiento de la inmediación, entonces parece que los magistrados en un tribunal de apelación no pueden cumplir con esa condición. Parece. De hecho, en un trabajo previo sostengo que el tribunal de alzada no puede sustituirse al tribunal de enjuiciamiento al tramitar el recurso de apelación, precisamente para no vulnerar el principio de inmediación. No obstante, la nueva normalidad hace que tengamos que replantear algunas cosas. En efecto, si como ya lo comenté, la presencia puede entenderse también como presencia virtual, entonces podríamos afirmar que en la apelación sí se colma o sí se podría colmar esa propiedad. Y además también podríamos afirmar que esa presencia
también podría calificarse como una presencia activa, en tanto que existiría la disposición de los magistrados para recibir toda la información que se produjo en la audiencia, aun y cuando sea en video, y la cual, en un caso ordinario, podría considerarse bastante insuficiente para tomar la decisión respectiva. Incluso podríamos afirmar que estarían en una mejor disposición que el tribunal de enjuiciamiento, porque ellos podrían pausar el video, subir el volumen, regresar la grabación, reiniciarla, escuchar tantas veces como fuera necesario un determinado fragmento, incluso comentarlo con alguien más, pedir opinión, discutirlo. En general, tendrían mayor oportunidad para deliberar y reflexionar la toma de la decisión, evidentemente con mayor tiempo del que tiene el tribunal de enjuiciamiento. Con este razonamiento podríamos concluir que no se compromete el principio de inmediación en la apelación y, por tanto, en términos del artículo 468, fracción segunda del Código Nacional, sí sería posible cuestionar en la apelación consideraciones de la sentencia definitiva relacionadas con la valoración de la prueba. Es decir, no hubiera sido necesario declarar su inconstitucionalidad como lo hizo la Suprema Corte, existía sin duda una mejor solución. Ahora, lo anterior no quiere decir que los tribunales de apelación puedan valorar directamente las pruebas desahogadas en el juicio, no. Lo que yo quiero decir es que pueden apreciar la información que se genera en el juicio y, en su caso, controlar la racionalidad de los argumentos expuestos por el tribunal de enjuiciamiento durante el proceso de valoración. Controlar, por ejemplo, las inferencias probatorias, pero no realizar un ejercicio directo de valoración. En conclusión, considero que las propiedades designativas de la expresión inmediación y a partir de las cuales, estando presentes en un caso concreto, pueden dar un supuesto de cumplimiento, son dos. La presencia física o virtual del juez o la jueza y dos, que esa presencia sea una presencia activa en la admisión, desahogo y valoración de las pruebas, entendiéndose por presencia activa aquella en que puede afirmarse que el juez o la jueza tuvieron la atención debida o la disposición para recibir de mejor manera toda la información que se produce en la audiencia. Información que, como ya dije, debe ser bastante insuficiente que permita la toma de las decisiones. Así pues, si en un caso X están presentes estas dos propiedades que propongo, entonces podríamos afirmar que se trata de un caso de cumplimiento de la inmediación. En caso de que no estén presentes, podríamos afirmar un caso de incumplimiento de esta figura que estamos analizando. Muchísimas gracias. Sí cumplí, 18 minutos con 37 segundos. Es un cumplimiento exquisito y se agradece muchísimo. Muchas gracias, maestro Rosales, por la brillante exposición, muy amena y entiendo que muy, muy interesante. Ahora corresponde presentar en tercer lugar, o como tercer ponente, al maestro don Arturo Luis Cosío Zazueta. El maestro Cosío estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de la UNAM, titulado con mención honorífica. Posteriormente cursó los estudios de especialidad en Ciencias Penales, así como la maestría, ambas en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. En la UNAM actualmente es profesor de carrera tiempo completo categoría B, definitivo por oposición en el área de Ciencias Penales, así como director del Seminario de Derecho Penal. Se ha desempeñado como consejero académico del área de las Ciencias Sociales, representante de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y como consejero técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participante en trabajos de modificación de los planes y programas de estudio de la especialidad en Derecho Procesal Penal, así como de la maestría en Derecho Penal, ambas del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es autor de los libros Teoría de la Ley Penal y del Delito, de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Manual sobre el Proceso Penal y, finalmente, cabe mencionar que es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, así como del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. El maestro Cosío va a presentar una ponencia cuyo título es Hacia una depuración de la materia procesal
en el Código, supongo, Nacional de Proceso Penal. Si me he equivocado al interpretar estas siglas, el maestro Cosío me corregirá, espero, lo cual le agradeceré. Maestro Cosío, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es Código Nacional de Procedimientos Penales, bastante cercano a lo que señaló. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Patricia López Olvera la invitación para participar en este miniforo internacional. Elegí el tema de la depuración del Código Nacional de Procedimientos Penales en la forma señalada, es decir, hacia una cuestión procesal, porque, como lo voy a explicar en algunos momentos, considero que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el único código que aplica para toda la República, salvo el caso del fuero de guerra, salvo el caso de justicia para adolescentes, cuando hay una conducta penalmente relevante, para enjuiciar una conducta, para llevarla a un procedimiento penal, me parece que se ha utilizado mal y se le ha dado un alcance más allá del que debería de tener. Concretamente me refiero a que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos algunas disposiciones que no son de naturaleza procesal, sino que son de orden sustantivo y por lo tanto no tendrían por qué estar en ese Código Nacional. Sobre todo tomando en cuenta las atribuciones que tiene el Congreso de la Unión en forma exclusiva para legislar en materia procesal y que no cuenta con ellas para la materia sustantiva. Para hacer esto, me gustaría empezar por el tema constitucional. Vamos a empezar por la cuestión más elemental, el artículo 16 de la Constitución, en el párrafo primero, que señala que todo acto de autoridad debe ser emitido por una autoridad competente, por escrito, que funde y motive la causa legal del procedimiento, independientemente de que en los procedimientos de orden oral se pueda manejar de otra forma siempre que quede registro del acto de autoridad. Básicamente lo hemos interpretado siempre como que la autoridad solamente puede actuar en el ámbito de sus atribuciones. Es decir, no puede hacer algo para lo que no está facultada, no puede realizar una conducta que no tiene permitida. Y en ese sentido tendríamos que empezar a dilucidar que el propio Congreso de la Unión tiene que someterse también a este principio de legalidad o esta garantía de legalidad. Es decir, el Congreso no puede legislar en materias que no le corresponden. También me gustaría llamar la atención hacia el artículo 124 de la Constitución, que establece un régimen de facultades expresas para la Federación, al señalar que las que no estén asignadas para la Federación son facultades que se entienden reservadas para los estados y para la Ciudad de México. Esto quiere decir que lo que no sea expresamente competencia de la Federación se entiende que es atribución de los órganos locales, incluyendo, por supuesto, al legislativo. Siguiendo este camino constitucional, llegaríamos al artículo 73 de la Constitución, que establece que el Congreso tiene facultad, aquí estamos hablando del Congreso por sus dos cámaras, las de diputados y las de senadores, y en la fracción 21 nos dice que tiene facultades para expedir. En el inciso C de esa fracción 21 dice la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el orden común. En este sentido, encontramos que la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir el Código de Procedimientos único para toda la República y en ejercicio de esas atribuciones expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor en todo el país, como lo dice la Constitución, tanto para el ámbito federal como para el local. Esto no representa ningún problema. El Código Nacional de Procedimientos Penales fue expedido de acuerdo con las atribuciones del Congreso. Sin embargo, el problema es que dentro de sus disposiciones incluye algunas que no serían de naturaleza procesal y que habría que ir depurando, porque con esto se están invadiendo atribuciones de los órganos legislativos de las entidades federativas.
Concretamente me refiero, por ejemplo, al artículo 405, que al referirse a la sentencia absolutoria, señala que el Tribunal de Enjuiciamiento, en su sentencia absolutoria, tomará en cuenta o podrá tomar como referencia en su caso las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad bajo los siguientes rubros. Y a partir de ahí nos dice cuáles son las causas de atipicidad al señalar que lo constituyen la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse en forma culposa, previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. Posteriormente se refiere a las causas de justificación al señalar que las constituyen el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. O las causas de inculpabilidad, señalando entre ellas el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. En estos casos, lo que nos está diciendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, o mejor dicho, el legislador en el texto que plasmó en el propio código, es que se va a absolver a una persona cuando la conducta no sea delictiva. Y esta consideración a que la conducta no sea delictiva la está refiriendo precisamente a las causas de exclusión del delito que se definen en los códigos penales o se establecen en los códigos penales. Son disposiciones de naturaleza sustantiva, porque no están hablando del trámite o de la forma de llevar a cabo el procedimiento, están hablando del fondo del asunto, la existencia o inexistencia del delito. Y tenemos que entender que el procedimiento debe de ir enfocado a la aplicación de la ley sustantiva, pero no debe de involucrarla dentro de sus regulaciones. Y de esta manera lo que tenemos es una invasión, porque vamos a suponer que alguno de los códigos de la República, en el ámbito local, hablo de los códigos penales, establece dentro de sus definiciones o dentro de sus descripciones, diría el doctor Cáceres, que también le hemos aprendido mucho, de las estipulaciones que nos hace en estos códigos, se hablan de cuestiones que tienen que ver con si la conducta es penalmente relevante o no, si se regula o no como parte del derecho penal. Por ejemplo, si la conducta es típica o atípica, son nociones que deberemos de analizar desde el punto de vista sustantivo, no desde el punto de vista procesal. Y son facultades, en términos de los dispositivos constitucionales previamente mencionados, de las autoridades locales o incluso del Congreso de la Unión para legislar en materia federal, porque el propio artículo 73, fracción 21 de la Constitución, señala que la Federación, a través del Congreso de la Unión, puede definir los delitos contra la Federación, es decir, los delitos federales. Pero eso no le da la posibilidad de definir para los códigos locales o para el interior de las entidades federativas en el ámbito local lo que se entiende por delito o cuáles son los elementos de los delitos. No sé si me explico, simplemente vamos a decir que la definición de si una conducta es delictiva o no es una cuestión sustantiva y no debe de incluirse dentro de la normatividad procesal. Esto corresponde a los congresos que tienen facultades para legislar en ese aspecto sustantivo y no al Congreso de la Unión en forma única como lo ha hecho ya en materia procesal y en materia de la ley de ejecución penal. O también tenemos la posibilidad de legislación única, por ejemplo, en mecanismos alternativos de solución de controversia. Pero la cuestión penal, la ley penal sustantiva, no tiene la facultad para legislar en aspectos de fondo para toda la República en los dos niveles de gobierno, el federal y el local. Por lo tanto, aquí estamos incurriendo en una violación a la esfera de las competencias de las autoridades locales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y estoy hablando nada más hipotéticamente, el Código del Estado de Tlaxcala establece como formas de exclusión del delito o como efectos de alguna de estas circunstancias algo distinto a lo que señala el Código Nacional? Pues que tendría que prevalecer la materia sustantiva en el ámbito local porque el Código Nacional, desde mi punto de vista, es inconstitucional.
Pero esto pudiera sonar más bien hasta cierto punto no tan trascendente si tomamos en cuenta que la mayoría de los códigos pueden coincidir en esa regulación. El problema lo vamos a encontrar con otras disposiciones. Por ejemplo, el artículo 401 del Código Nacional, en sus últimos párrafos, nos habla de los concursos de delitos y de la sanción de esos elementos. Y aquí establece parámetros de punibilidad. Nos dice cómo se va a acumular la sanción en el caso de un concurso real, cómo se va a acumular en el caso de un concurso ideal, y esto tiene que ver con materia 100% sustantivo. Esto no tiene por qué estar en un código de procedimientos, y menos obligar a las autoridades locales a imponer una sentencia condenatoria o a individualizar, mejor dicho, en esa sentencia condenatoria, con base en los elementos de un código nacional de procedimientos que no tendría por qué incluir esa regulación. Se viola la posibilidad de que los congresos locales establezcan un mecanismo distinto de acumulación de sanciones que, al ser temas de punibilidad, son temas sustantivos y no son temas procesales. Esto me parece que es de lo más delicado. Pero todavía más delicado cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un procedimiento especial para las personas jurídicas y establece, y al principio parece que no hay problema, en el artículo 421, párrafo segundo, que las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación y de las entidades federativas. Ahí es correcto el dispositivo porque nos está remitiendo precisamente a la normatividad de cada código sustantivo, a las normas de cada estado de la Ciudad de México o incluso al Código Penal Federal, para ver la manera en la que se va a sancionar a las personas que participan como miembros, como socios, como empleados de personas colectivas y que utilizan esos elementos que les brinda la persona jurídica para cometer un delito. Sin embargo, el problema lo encontramos en el artículo 422, cuando nos habla de las consecuencias jurídicas y establece a las personas jurídicas con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. Y habla de sanción pecuniaria, decomiso, pecuniaria o multa, decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, publicación de sentencia, disolución o las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios establecidos en el presente asunto. Y aquí es donde viene el problema, porque cuando estamos hablando de estas sanciones, lo que estamos entendiendo es que son disposiciones sustantivas, porque estamos hablando de consecuencias jurídicas y que no tiene facultades, insisto, como lo he dicho ya varias veces a lo largo de esta plática, no tiene facultades el Congreso de la Unión para establecer esas sanciones, porque eso corresponde a la legislación penal sustantiva, no a la legislación penal adjetiva, que es la procesal. Entonces se tiene que depurar en el código, y por eso hablo yo de esta temática, para evitar que se incluyan con el pretexto de que se tienen facultades exclusivas para legislar en materia de procedimiento penal en este código, cuestiones que limiten las facultades de los congresos locales o del propio Congreso de la Unión a nivel federal para legislar en la materia penal propiamente dicho o sustantiva. Y quiero también llamar de la atención a una iniciativa de reforma que me llegó y que supuestamente no me consta, no tengo el documento oficial, habría sido planteado por la senadora Marta Guerrero Sánchez, en el que está proponiendo la modificación de algunos artículos del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto me parece muy delicado porque lo que estamos viendo en este proyecto de reforma es otro atropello a la posibilidad de legislar en el ámbito sustantivo de los de los congresos locales, del Congreso de la Ciudad de México, al establecer en un código de procedimientos
básicamente una especie de supresión de la facultad de legislar en un tema concretamente que tiene que ver con el abandono de hijos o de cónyuges. Me explico. En esta propuesta se está sugiriendo que deben de reformarse los artículos 20 y 73 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 20 relativo a la concurrencia y concretamente a la fracción que se refiere a la concurrencia o a la competencia concurrente, y el artículo 167 para incluir dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa aquellos en los que se dé el abandono de cónyuge e hijos en los términos planteados. Esto es muy delicado. Se está proponiendo una reforma también para incluir en el Código Penal Federal artículos como el 335 bis, que es un abandono de hijos sin causa justificada, en el que se establece una sanción determinada, X, eso no nos vamos a meter ahorita, eso es cuestión del Código Penal y eso sí lo puede hacer el Congreso de la Unión porque es reformar el Código Penal. Luego se establece también algunos requisitos para poder castigar y sobre todo incluyendo algunos temas de medidas cautelares para efecto de la sanción, más bien de la protección de los cónyuges e hijos. A ver, para que quede un poquito más claro, se está estableciendo que en los casos de abandono de cónyuge e hijos va a haber prisión preventiva y la única forma de suprimir la prisión preventiva y cambiarla por otra medida cautelar es que se garantice el pago de los alimentos futuros y se paguen las cantidades adeudadas. Esto es incluir en el Código Sustantivo una disposición de naturaleza procesal. Es decir, también lo hacen al revés. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que en el Código Penal se establezca esta disposición en el que se tipifique de una manera determinada el abandono de cónyuge o hijos. El problema es que se está haciendo en un Código Penal federal y que la materia del abandono de cónyuge o hijos sería realmente en términos generales del fuero común. Es decir, difícilmente hablaríamos de un delito del orden federal de un abandono de hijos o de un abandono de cónyuge. Quiere decir que el delito, aunque esté en el Código Penal Federal, no sería realmente cometido en esos términos, sino en los términos de las legislaciones de los códigos sustantivos locales principalmente. Y el problema es que se está proponiendo una reforma al artículo 20 para establecer concretamente que en el caso sería la reforma al artículo 20, fracción tercera, cuando el hecho punible sea de orden federal, pero exista competencia concurrente, deberán conocer los órganos jurisdiccionales del fuero común en los términos que dispongan las leyes. Así está ahorita. La propuesta incluye este agregado, salvo en los casos, salvo en los delitos de abandono de los hijos o la cónyuge, en que será competente el juez federal de la jurisdicción donde tengan su domicilio habitual los hijos. Y ya para terminar, simplemente la crítica a este dispositivo o esta propuesta es que básicamente lo que está ocurriendo es que nos está diciendo como si fuera materia concurrente, que no lo es, porque no está en una ley general, no está en una ley que puedan aplicar los diferentes niveles de gobierno, es simplemente un caso en el que la descripción típica existe a nivel federal y existe a nivel local, y lo que nos dice el dispositivo es que se tendrá que aplicar la cuestión federal, es decir, que tendrá que seguirse el proceso federal. Esto básicamente implica a una derogación tácita de las normas sustantivas locales al darle la competencia a la federación, a pesar de que es un delito que en realidad sería del fuero común. Esto me parece que hay que cuidarlo porque estamos en el riesgo, y ya con esto termino, de que con el pretexto de que tenemos facultades en el Congreso de la Unión para legislar en forma única en materia procesal, ahí incluyamos las regulaciones que queramos, desvirtuando la naturaleza procesal del ordenamiento. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cosío, por su brillante exposición, y para no, digamos, robarle tiempo a la siguiente ponente, presento rápidamente a la doctora Carmen Patricia López Olvera, nuestra anfitriona. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma
de Sinaloa, licenciada en Criminalística por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa y maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014 ingresó al Instituto de Investigaciones Jurídicas como ayudante de investigación por el SNI. Posteriormente fue doctoranda y becaria CONACYT en este mismo instituto. Actualmente es investigadora ordinaria de carrera asociada, nivel C, de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como candidata investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son derecho procesal, epistemología jurídica, constructivismo jurídico, enseñanza del derecho y metodología de la investigación jurídica. En 2018 recibió la beca de disertación doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades otorgada por el Colegio Sinaloa. En 2020 recibió el premio Marcos Kaplan, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas a la mejor tesis del doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente trabaja en el proyecto Pasos hacia una nueva dogmática del derecho procesal con referencia especial a un Código General del Proceso. En esta ocasión va a disertar sobre acoplamientos transdisciplinarios para una concepción constructivista del derecho procesal. Doctora López Olvera tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos de Miranda. Me siento muy contenta de compartir esta mesa con ustedes y de presentarles el tema en el que me encuentro actualmente trabajando como parte de mi línea de investigación en Derecho Procesal y Epistemología, y este es acoplamientos transdisciplinarios para una concepción constructivista del derecho procesal. Y bueno, el objetivo de esta presentación es proponer algunas bases teóricas para la actualización de esta área que considera desde luego los avances de algunas disciplinas que han venido impactando en el derecho, tales como la filosofía analítica, los derechos humanos, la epistemología jurídica aplicada, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Sin más, me permito arrancar con mi presentación. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. Estos son los primeros 2 renglones de la obra de Franz Kafka, El proceso, historia en la que se desencadenan una serie de lo que podríamos llamar pesadillas procesales y que desafortunadamente no se quedan en la ficción, sino que han sido un reflejo de lo que ocurre en los procesos judiciales. Ejemplo de esto son el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y desde luego el caso de la señora Marisela Escobedo. Si bien en los últimos años sí hemos tenido cambios en materia de derecho procesal, considero que aún quedan cosas por trabajar. Y desde luego es precisamente uno de los objetivos por los cuales me he interesado en organizar este primer miniforo internacional de derecho procesal. Me gustaría iniciar por abordar lo siguiente, algunas consideraciones sobre la evolución del pensamiento y la literatura procesal. El doctor Cipriano Gómez Lara, en su obra Teoría General del Proceso, citando a otro gran procesalista, el doctor Niceto Alazamori Castillo, señala que la evolución del pensamiento y en la literatura procesal podríamos entenderla en 6 distintas etapas o tendencias, y nos habla inicialmente sobre la etapa primitiva, en la cual nos señala pues, que prácticamente no había literatura procesal. Todas las consideraciones sobre ella eran simplemente de tipo histórico y el enfoque era el de la filosofía de la historia. Posteriormente entramos en otra etapa a la cual llaman etapa de la literatura romana. En esta se presenta de manera ya más definida. En Roma existe un proceso que se conoce, por lo menos en sus líneas generales, con bastante precisión, aunque tampoco se puede hablar de la existencia de una literatura procesal. Hay un proceso, pero es escasa la bibliografía procesal. Después de esta etapa romana, entramos en una etapa de la escuela judicialista que se desarrolla principalmente a partir de la Universidad de Bolonia. Es en la que florece en los siglos XI al XIII. Esta tendencia ya destaca el concepto de juicio, y desde luego, como sabemos, pues tuvo una gran repercusión, una gran importancia en toda Europa en virtud del fenómeno de la recepción. Posteriormente tenemos otra etapa, otra escuela conocida como la practicicista, que viene a inicios del siglo XVI y comienzos del siglo XIX. Esta etapa se extiende en estos siglos
y se caracteriza porque la materia procesal se contempla más como un arte que como una ciencia, es decir, los procesalistas suelen dar fórmulas o recetas para llevar adelante los procedimientos. Viene también, además de esto, otra etapa que es la procedimentalista, que es la siguiente. Según Alcalá Zamora, obedece a algunos factores tanto de carácter político como también a la intervención de un gran jurista inglés, y nos dice Jeremy Bentham. Especialmente por el trabajo de Bentham sobre el Tratado de las Pruebas Judiciales y otras obras de él o de sus discípulos que tuvieron una gran resonancia en toda Europa, no solamente en Inglaterra, nos señala. Y por último tenemos la sexta etapa, que correspondería al procesalismo científico, que surge en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Esta implica una autonomía de la ciencia procesal y su definitiva separación de las respectivas disciplinas sustantivas. El enfoque de la disciplina no es meramente descriptivo y analítico, sino que pretende sintetizar y estructurar su construcción sistemática, así como su esencia y finalidades. Ahora bien, considero que a partir de esta serie de disciplinas que han venido impactando en el derecho, que modifican nuestra comprensión sobre el mismo, pues es hora de que vayamos repensando en una nueva etapa o en una nueva fase para el derecho procesal. Como ejemplos de lo que está ocurriendo con estas disciplinas, bueno, tenemos la irrupción de la filosofía analítica, que se remonta a Inglaterra al siglo XIX, cuyo pionero fue John Austin, quien se esforzó por diferenciar las leyes de la moral y de ahí que fuera considerado un filósofo analítico. Cabe señalar que fue a partir de los trabajos del filósofo analítico Wittgenstein en el siglo XX que ya empiezan a permear de manera más clara las metodologías para el análisis del lenguaje en el derecho, dando lugar a la filosofía jurídica analítica. Estas nuevas metodologías analíticas han venido sustituyendo las pretensiones esencialistas en la filosofía del derecho, pero salvo honrosas excepciones, han estado ausentes de la dogmática jurídica iberoamericana. Si bien una parte fundamental del análisis del lenguaje es el estudio de los términos jurídicos, también es el estudio de la estructura lógica de los enunciados. Con base en lo anterior, uno de los objetivos de la irrupción de la filosofía analítica en el derecho procesal sería la revisión, actualización y naturalización del lenguaje, incorporando en sus enunciados normativos, así como la estructura también del discurso legislativo. Por otra parte, tenemos también la irrupción de los derechos humanos. Si nosotros revisamos el catálogo de derechos humanos, es posible afirmar que la mayoría son derechos transversales a todas las áreas del derecho, es decir, que deben permear en todas estas. Tenemos, por ejemplo, el caso del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Este no es un derecho humano que se limite al ámbito penal, al contrario, considero que debe promoverse, debe permear en todas las áreas del derecho. Un ejemplo de lo que se hace en México para garantizar el derecho humano antes referido sería la transición más bien de los sistemas de corte oral y adversarial en las distintas áreas del derecho, afectando a que los demandantes, demandados, víctimas, acusados tengan un rol mucho más activo dentro del proceso y puedan ser escuchados ante la presencia del juez y se observe cómo se lleva a cabo el juzgamiento. Uno de los retos más importantes en la nueva dogmática del derecho procesal consistiría en hacer un análisis de esta protección de los derechos humanos a través del derecho procesal y, en su caso, identificar qué reformas deberían promoverse para mejorar o garantizar su protección y, sobre todo, una cosa que ha sido recurrente que se ha mencionado, pues también sin afectar el derecho a la determinación de la verdad. Y es precisamente donde entra también la parte del garantismo y lo que considero deberíamos llamar un garantismo moderado que busque el equilibrio entre valores epistémicos y no epistémicos en todo el derecho procesal.
Según el doctor Luigi Ferrajoli, quien nos proporciona más bien 3 definiciones de garantismo, la primera de ellas la denota como un modelo normativo de derecho, precisamente por lo que respecta al derecho penal, el modelo de estricta legalidad propio de un Estado de Derecho en el que el plano epistemológico se garantiza como un sistema cognoscitivo de poder mínimo, o en el plano político como una técnica capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad, y en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía del derecho de los ciudadanos. Ferrajoli también, desde luego, distingue el modelo constitucional de garantismo y el funcionamiento efectivo del sistema, que eso es muy importante. Así, un Estado puede ser garantista a nivel normativo, pero en la práctica no contar con garantía de protección de los derechos de los ciudadanos. Además, esta definición nos proporciona otras 2 de garantismo. Sin embargo, a mí la que me interesa es esta primera, ya que considero que es la acepción predominante, por lo menos en México. El modelo constitucional garantista ha sido adoptado, probablemente me atrevería a decir que en un grado extremo, especialmente en casos en los que se discuten violaciones al debido proceso penal. La decisión predominante consiste en dejar al sujeto en libertad sin juzgar en realidad la responsabilidad penal. En estos casos prevalece el derecho al debido proceso sobre el derecho de las víctimas al esclarecimiento de los hechos. Considero que el caso Florence Cassés es un ejemplo de este fenómeno. Algunos valores o principios que promueve el garantismo dentro del proceso penal entran entonces en conflicto con el derecho a la determinación de la verdad como condición de justicia. Según el doctor Enrique Cáceres Nieto, uno de los problemas centrales de la investigación consistiría en identificar cuáles son esos valores epistémicos que caracterizarían al nuevo derecho procesal, de tal manera que se busque, que se logre un adecuado equilibrio entre la protección de razones epistémicas y razones no epistémicas, ya sean estas de índole moral, política o meramente prudenciales. Bajo esta lógica, considero que debemos buscar un garantismo moderado. Si bien en México está obligado a satisfacer los derechos humanos, al momento de aplicar la ley debe buscarse que no por satisfacer un derecho se afecte otro, buscar un adecuado equilibrio entre estos. En un Estado de Derecho garantista moderado y que adopte un justo equilibrio entre estos valores, lo que debería ocurrir de manera natural es solucionar el conflicto de derechos de tal manera que que la afectación sea mucho menor. Una parte importante de la investigación en la cual he estado trabajando los últimos años va en este sentido, de buscar el equilibrio entre valores epistémicos y no el derecho, inicialmente en materia penal, pero el objetivo sería extender este análisis a otras áreas del derecho. En cuanto a epistemología jurídica y derecho probatorio como promotor de la verdad, bueno, nosotros tenemos que en los hechos y en términos generales, los procesos confiables para la determinación de la verdad no siempre han sido incorporados por el derecho procesal. En el derecho, los procedimientos epistémicos que pueden hacer confiable la búsqueda de la verdad se encuentran a veces restringidos por reglas que protegen valores no epistémicos. El derecho procesal se encuentra plagado de muchas de estas reglas que no necesariamente se encuentran justificadas y que impiden que los procesos promuevan los fines u objetivos que aparentemente deberían alcanzar. Y un ejemplo de ellos lo encontramos en materia procesal penal, que a pesar del que el fin que se tiene que promover sería el esclarecimiento de los hechos, encontramos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuenta con reglas que limitan al juez como persecutor de la verdad. Se establecen reglas que lo colocan más bien en una posición llamada de gatekeeper o árbitro entre las partes, y no como persecutor de la verdad. Ejemplos de este tipo de reglas que podemos localizar y que identifican a los aportes de la epistemología jurídica, bueno, son que el juez no tiene la posibilidad de solicitar nuevos medios de prueba para mejor proveer, como podríamos llamarlo, y si lo encontramos en las reglas procesales que regían el sistema tradicional o inquisitivo mixto. Otra de las reglas es que el juez no cuenta con la carpeta de investigación, únicamente debería atenerse a lo que ocurra
en la audiencia de juicio oral y desde luego no siempre las partes son sujetos epistémicamente comprometidos, es decir, no siempre les interesa la determinación de la verdad, sino que buscan otro tipo de cuestiones, ¿no? Considero que no existe una justificación clara sobre el existema de muchas de este tipo de reglas que se encuentra en el derecho procesal en materia penal y desde luego también las podríamos identificar haciendo un análisis en otras áreas del derecho y lo más grave pues es que podemos encontrarlas pues en muchas otras, ¿no? Y por último, otra de las disciplinas que está impactando es la ingeniería de procesos y las nuevas tecnologías de la información. Para que los objetivos de los procesos judiciales en cada área del derecho se cumplan de manera satisfactoria, sería necesario planificarlos desde la visión de la ingeniería de procesos pensando en su compatibilidad con los últimos desarrollos tecnológicos como son la inteligencia artificial. Tenemos un ejemplo del uso de este tipo de tecnologías en procesos judiciales, por ejemplo, para sistemas para la ubicación de tiempo y lugar de notificadores utilizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También tenemos el uso de expedientes judiciales de manera digitalizada, la asignación automatizada para el uso de salas de oralidad, entre otros tipos de sistemas. Sin embargo, bueno, estos sistemas son útiles, pero se limitan a la informática jurídica para la gestión de procesos y no promueven la ayuda a la toma de decisiones judiciales. Únicamente se queda en gestión de procesos. Tenemos un ejemplo de algo que se trata de hacer también aplicando ingeniería de procesos y llevando las nuevas tecnologías al derecho procesal. En el Código General del Proceso Colombiano o Ley 1564-2012, considero que es un buen ejemplo. Ahí tratan de promover el uso de las tecnologías para este tipo de cuestiones, ¿no? Para la ayuda en la toma de decisiones judiciales durante las distintas fases de los procesos, considero que también sería necesario modelar los procesos cognitivos de los operadores jurídicos, especialmente de los jueces, y decidir cuáles podrían tomarse aplicando inteligencia artificial. Y aquí tenemos ya algunos desarrollos realizados y en los que está trabajando el doctor Enrique Cáceres Nieto en el laboratorio que dirige aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y del cual soy parte. Bueno, con base en estas cuestiones que les he ido comentando y considerando la propuesta de Niceto Alcalá Zamora, considero que la séptima etapa del derecho procesal correspondería a lo que podríamos llamar procesalismo epistémico y constructivista. Esa sería mi propuesta en cuanto a esta séptima etapa, este paso que tenemos que dar para promover el derecho procesal. Bueno, ¿y por qué por constructivista, no? ¿Qué entendemos por constructivismo jurídico según el doctor Enrique Cáceres Nieto, quien ha trabajado muchísimo el tema y lo ha promovido? Es un enfoque epistémico cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión de la manera en que la teoría jurídica y el derecho positivo inciden en los procesos de construcción social de la realidad mediante agentes e instituciones, así como identificar estrategias eficaces de intervención en dichos procesos con el fin de inducir dinámicas emergentes deseadas. El constructivismo jurídico parte de una perspectiva naturalizada que integra supuestos epistémicos, teorías y métodos provenientes de dos disciplinas principalmente que están impactando de manera transversal muchas áreas del conocimiento. Estas son las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad. El derecho procesal actual, al no contemplar esta serie de disciplinas correctamente, como lo he venido comentando, que son características de la teoría jurídica contemporánea y que impactan nuestra concepción jurídica, bueno, pues a partir de esto sería necesario incorporarlas de manera coherente con el fin de contribuir a la inducción de dinámicas emergentes en los procesos judiciales que satisfagan de forma equilibrada tanto la determinación de la verdad como el respeto a los derechos humanos. En cuanto a acoplamientos transdisciplinarios para un nuevo derecho procesal,
Efectivamente, requerimos integrar coherentemente estas disciplinas a partir del marco epistémico que nos provee el constructivismo jurídico para la obtención de decisiones judiciales que de forma equilibrada contribuyan a la determinación de la verdad y el respeto a los derechos humanos. Bueno, algunos avances que ya se tienen en la materia. El primero de ellos es la Teoría General de la Competencia Epistémica Legislativa, que fue un trabajo que desarrollé en mi tesis de maestría, y en la propuesta que realizo en TGCL se ocupa de medir en qué grado las leyes promueven la determinación de la verdad y se analizan aquellos casos de conflicto entre valores epistémicos y no epistémicos en la ley. En el segundo avance que se tiene es un prototipo de sistema de enseñanza para la valoración de pruebas científicas, al cual denomino ProADN, y en este lo que se hace es hacer una propuesta sobre la valoración de pruebas atómicas, es decir, pruebas en particular que son identificadas o caracterizadas por considerarse científicas, bajo criterios de control intersubjetivo racional por parte de una comunidad epistémica jurídica. Este sistema se encuentra de manera pública, se puede acceder de manera gratuita, únicamente requieren escribir al correo electrónico que aparece en la página eicienciayderecho.com. Eso es en cuanto a los avances que ya se están realizando en la materia para contribuir especialmente en el área de epistemología jurídica aplicada para que permee en todas las áreas del derecho procesal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora López Olvera, por su brillante e interesante intervención, y ahora le devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, don Carlos de Miranda. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. El doctor Carlos de Miranda Vázquez es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Es autor de un libro, 36 artículos en revistas jurídicas, 23 capítulos del libro, dirección de una obra colectiva, coordinación de 3 obras colectivas, 18 comentarios de sentencias, 6 publicaciones en revistas no indexadas. Es miembro investigador de 4 proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, miembro de 2 grupos de investigación consolidado, reconocido por la Agencia Cataluña para la Gestión de Ayudas Universitarias para la Investigación, AGAU, titular investigador exclusivo de un proyecto de investigación en materia de derecho procesal, miembro fundador del Instituto de Probática y Derecho Probatorio y de la entidad sucesora del mismo. Esta es la Asociación de Probática y Derecho Probatorio. Ha dictado 47 conferencias en jornadas, cursos, seminarios sobre diversas materias de derecho procesal. Y el tema que nos presentará el doctor Carlos de Miranda Vázquez es el proceso del siglo XXI, lineamientos para su diseño. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero tener unas palabras de agradecimiento para la doctora López Olvera, que tuvo la deferencia de invitarme a participar en esta mesa. También quiero tener palabras de agradecimiento porque directamente esta invitación tiene detrás a quien considero en gran medida uno de mis maestros, al doctor Cáceres, y quiero agradecer también pues, el honor de poder compartir una mesa con expositores tan brillantes y además que me hayan concedido, ya por si todo esto fuera poco motivo de agradecimiento, la función de moderador. En fin, todo ello seguramente inmerecido. Voy a, sin más dilación, a proceder a iniciar mi reflexión. Yo también voy a sujetar estrictamente al tiempo. Cuando pensaba, porque me costó muchísimo dar con una temática que fuera interesante, que a la vez aportase alguna cuestión de interés y que tuviera algo de novedoso. Y se me ocurrió, pues efectivamente, los lineamientos del proceso del siglo XXI. Y cualquier oyente me podría cuestionar, bueno, estamos en el siglo XXI, tenemos un proceso, quizá de lo que nos viene a hablar es desde un punto de vista descriptivo, sobre cómo es el proceso,
cuando realmente estamos en el siglo XXI, pero en casos o en supuestos como el español, en el que si uno examina los procesos vigentes, nos encontramos que estamos anclados en el peor de los casos en el siglo XIX y en el mejor de los casos a principios de siglo, pero muy a principios. La ley, digamos, más moderna, procesal, es del año 2000 y su gestación venía del siglo pasado, de final del siglo pasado, pero a fin de cuentas del siglo pasado. Y uno, a poco que se dé cuenta desde un punto de vista práctica, ya no solo dogmático, desde un punto de vista práctica, se da cuenta de que el proceso en gran medida ha quedado obsoleto si lo examinamos desde la perspectiva de los muchos avances que se han efectuado en muchas ciencias y a nivel tecnológico, por supuesto. Entonces, cuando nos planteamos, porque no voy a hacer una exposición, ni mucho menos, porque sería, en fin, pecaría de ambicioso, de por dónde irían las reformas de un proceso ideal para el siglo XXI, yo lo primero que siempre apunto es, bueno, una reforma de este calado no va solo, como a veces acostumbran los legisladores, a redactar nuevas normas, a incorporar nuevas normas a golpe de lo que está de moda, de la necesidad puntual del momento, etcétera, etcétera, sino que ha de ser una reforma sustancial. Es decir, como se dice a veces, hay que poner el proceso del revés. Y hay que perder un poquito de vista, que no digo que no sea quizá importante, que sea relevante, que merezca ser objeto de estudio, las cuestiones clásicas del procedimentalismo, las grandes categorías de la dogmática procesal, que iría bien revisar, desde luego, algunas categorías que llevamos arrastrando tiempo y que luego uno se da cuenta de que efectivamente en la praxis judicial son inoperantes, pese a que han dado lugar a ríos de tinta y todavía continúan agrias discusiones sobre cuestiones como podía ser la carga de la prueba, pero hay muchas más que bien mirado, bueno, ya no dan solución ni tampoco merecen el interés que parecen reclamar. Entonces, yo lo que me fijaba a la hora de enfocar esta cuestión de una reforma, un replanteamiento del proceso a fondo, ¿en qué me fijaría? Pues yo creo que elijo una cuestión muy concreta y es que estamos en la sociedad de la información. Y quiero remarcar la idea de información. Y esto me lleva a hacer una reflexión que quizá pueda ser un tanto elemental, pero que a veces los únicos que caen en la cuenta son a veces más los estudiantes que los propios profesionales y mucho más a veces que los dogmáticos. Bueno, ¿el juez qué hace? Bueno, evidentemente resuelve conflictos, pero resuelve conflictos al cabo o a medio de un proceso. El proceso es ese instrumento esencial que le permite al juez la resolución de los conflictos que se plantean. Pero, ¿qué es un proceso al final? Desde un punto de vista gráfico, si tuviéramos, estoy pensando, ya para no entrar en mayores disquisiciones, en el proceso declarativo. En los procesos declarativos, sea el orden jurisdiccional que sea, ¿qué es un proceso? Al final es un cauce, un canal, una acequia, si se entiende la expresión en México, donde se vuelca información, a veces de manera abrumadora, con el propósito de que al término de ese volcado continuo de información, a veces acrítica, a veces desordenada, a veces errónea, el juez tiene que resolver el conflicto jurídico con todo ese caudal informativo que se le plantea. Por lo tanto, la gran clave, o una de las grandes claves, a mi modo de ver, de este enfoque de reforma o de replanteamiento del proceso, tendría que ir, me parece, en la línea de que el juez no resuelve los conflictos en el vacío, sino que resuelve los conflictos enfrentándose a un gran volumen de información además de naturaleza diversa, porque se enfrenta a información de naturaleza fáctica a la vez que se enfrenta a información de naturaleza jurídica. Entonces, claro, cuando nos ponemos por un momento en la posición del juez,
hemos de pensar que el juez tiene, a mi modo de ver, 4 dentro de este enfrentamiento con el volumen ingente de información que recibe, tiene que realizar 4 grandes tareas. Una primera es gestionar esa información, es conocer, antes se ha hecho mención a eso, asimilar, interiorizar, ordenar toda esa información, despreciar o rechazar aquella información que no sea útil. Además, el juez no solo recibe información y la tiene que gestionar, sino que en gran medida tiene que determinar la calidad de esa información. Luego hablaré sobre esto, porque no toda la información que recibe la puede asimilar sin más. Y además de todo esto, el juez se ve enfrentado a tener que lidiar con la información que procede de las normas, de los textos legales ya no digo de derecho sustantivo, sino incluso de derecho procesal, que adolecen con frecuencia de problemas semánticos múltiples, desde problemas de vaguedad a problemas de ambigüedad, a falta de definición. Y, para colmo, no solo se le pide al juez, en este marco de relación con la información, que haga todo esto que he dicho, todas estas 3 tareas, sino que se le pide que resuelva el conflicto jurídico emitiendo información, porque no perdamos de vista que cuando el juez adopta una decisión, se le está exigiendo que la adopte de forma motivada. Cuando está motivando, se le pide que proporcione toda la información en la que se ha basado para la adopción de la decisión. Claro, este matrimonio que existe, esta unión de hecho inescindible entre el juez y la información, que es difícil, está de alguna manera armonizada por el derecho procesal. Es el derecho procesal, son las leyes procesales las que establecen cómo el juez tiene que desarrollar esta relación, ya hemos visto, cuatripartita, con la información en esos distintos momentos y en estas distintas facetas. Claro, desde ese punto de vista, la gran pregunta a la hora de revisar o reformular un nuevo proceso, un proceso acorde con el siglo XXI, un proceso en el que el juez pueda gestionar, pueda administrar, pueda determinar la información de calidad, seleccionando la que es apropiada y la que no, que pueda a su vez emitir información con la calidad que se le exige. El problema, como digo, es que no es, en muchos casos, el derecho procesal, que sería el encargado, el punto de armonización en esa difícil relación, no está siempre el derecho procesal, las normas procesales, a la altura de la exigencia que se nos plantea. Y yo voy a poner 3 ejemplos, o me voy a centrar en 3 escenarios donde, a mi juicio, ese repensamiento del proceso desde la perspectiva de la relación juez-información necesita o hace necesario que se replantee la regulación procesal. Porque para replantear o para dar luz o vida a un nuevo proceso acorde con esas exigencias, tenemos que reformar o replantear el propio derecho procesal, las propias normas procesales. Bueno, desde el punto de vista de la gestión de la información, una de las cuestiones que más me llaman la atención es que los códigos procesales suelen, en el caso en que aborden la cuestión, si es que la abordan, suelen ser especialmente timoratos, suelen ser tímidos y no, digamos, entran de lleno a una necesidad, cual es la de establecer mecanismos de gestión de la información y, sobre todo, de síntesis. Qué difícil es encontrar en las normas procesales artículos que establezcan sistemas o métodos para una eficiente delimitación de la controversia fáctica y de la jurídica. Muchas veces ocurre que el juez llega al momento de dictar sentencia sin tener claro cuál es el problema central de la disputa
entre los litigantes. Claro, este problema que viene de la falta de normas que obliguen a lo largo del proceso a ir sintetizando la información, a ir delimitando los problemas fácticos y jurídicos que afectan a las partes, se traslada a la calidad de las sentencias. Y entonces se quejan con frecuencia los justiciables de la inferior calidad de las sentencias. Bueno, es que esa sentencia es heredera de una falta de concentración, de síntesis, de la carga informativa que se ha volcado acríticamente en el proceso, que se va acumulando y que se arrastra hasta el momento del dictado de la sentencia. Claro, este problema que se da o que se plasma en la calidad de la sentencia se traslada después en las fases de revisión, cuando los órganos revisores tienen que enfrentarse a una resolución que muchas veces no ha sabido dar con los problemas centrales del proceso. Y a veces ocurre, lo cual evidencia un déficit del sistema, que el problema central, la clave del asunto, y a veces lo reconocen los propios operadores jurídicos, especialmente los abogados, aparece nítida cuando estamos en una segunda instancia o si hay lugar a una tercera instancia, que es cuando se aclara todo. ¿Por qué? Porque se ha hecho la labor de síntesis tan necesaria tarde. Algunos procesalistas destacados en España han propuesto ideas y soluciones que yo creo bastante interesantes para el manejo de la información, desde la aplicación o la implementación de programas informáticos que permitiesen esa labor de síntesis, el empleo de formularios en lugar de permitir a las partes la aportación de información en escritos con total libertad de espacio y a veces incluso de forma, el que durante el proceso el juez como director y las partes como colaboradores vayan pergeñando en audiencias orales un proyecto de sentencia, que sea la síntesis de lo que han ido plasmando ambas partes en los escritos rectores, la necesidad imperiosa de que la resultancia de las pruebas que son orales se conviertan a través de sistemas de transcripción en textos que faciliten la lectura y la gestión por sistemas de inteligencia artificial de toda la información que se vuelca en los interrogatorios de testigos, de peritos, etc. Eso desde el punto de vista de la gestión de la información entiendo que es una carencia clamorosa en al menos las normas procesales españolas. No me atrevo a decir si ocurre algo semejante en otros países y en concreto en México. Otro problema al que se enfrenta el juez en esta difícil relación con la información que se vuelca o que se integra al proceso es la que existe en las relaciones con el perito. Y con esta cuestión, yo creo que esta es la segunda gran cuestión donde se evidencia esta necesidad de replantearnos cómo rediseñar el proceso para que el juez, como ocurre a día de hoy, no se encuentre en una situación de desasistencia tan clara en su relación con el perito y sobre todo en la gestión de la información del conocimiento experto. Podría ser interesante, y se ha propuesto en ese sentido en el replanteamiento de las normas procesales, en primer lugar, la elaboración y la normativización de protocolos para la elaboración de dictámenes, la existencia de exámenes preliminares por parte del juez de los dictámenes o informes de los expertos tal cual son presentados, no esperando al momento del juicio o incluso al momento de dictar sentencia, sino que se pudiera otorgar al juez un peso mayor en un análisis originario, inicial, de esos dictámenes para que evalúe las necesidades de comprensión, de información, de justificación de esos dictámenes que se le aportan. Sería también interesante la necesidad de que
la intervención de los expertos en las vistas no fuera un automatismo, sino que respondiera a la impugnación efectiva por parte de las partes de los dictámenes acompañados de contrario. Porque si no, a veces lo único que se consigue es que el perito en los actos orales repita, replantee, añada, sin orden ni concierto, mayor información que lo único que hace es desconcertar al juez. Y también se ha llegado a plantear, ya como soluciones más atrevidas, por un lado, el dotar o el proporcionar al juez una suerte de asesor epistémico, porque nos encontramos en ocasiones que los expertos le aportan como información justificante de su pericia o de su expertise al juez, pues artículos científicos, estadísticas, material que desde el punto de vista del juez, cuando se le dice, oiga, yo fundamento este dictamen pericial en lo que es el estado de la ciencia, que está plasmado en este artículo publicado en la revista X, cuartil A o nivel A de Scopus o de... Bueno, desde el punto de vista del juez, manejar esta información es imposible porque probablemente al no haber recibido información en esta materia no va a ser capaz de valorar correctamente si esta revista, esa valoración efectivamente es tal, quién imparte o quién proporciona estos criterios de calidad y en definitiva se ha planteado la posibilidad de dotar al juez de un asistente epistémico que le oriente en todas estas cuestiones que se le escapan. Ya y en la recta final de mi intervención se ha llegado a plantear incluso la posibilidad a considerar de que ya no sea un único juez el que conozca de las causas, sino dividir el conocimiento de las causas, de las cuestiones fácticas y jurídicas entre lo que pudiera ser un juez del hecho y un juez del derecho. Quizá a día de hoy en el sistema, al menos en el sistema español, estamos exigiendo muchas veces a un juez del derecho cuya única preparación es el conocimiento exhaustivo de las normas, el enfrentarse a cuestiones que no son en absoluto normativas, sino que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la psicología y que en gran medida se le escapan. Y en ese replanteamiento del proceso que debería incorporar un rediseño de las normas procesales que permiten esa relación o que disciplinan esa relación entre el juez y la información, me parece interesante, por ejemplo, el tener en cuenta, como ya se ha mencionado antes, que lo que se ha de propiciar es facilitar el acceso y el manejo por parte del juez de la información. A veces, y pongo un botón de muestra como punto final a mi intervención, en la normativa procesal civil española, curiosamente, al juez se le pide que valore a los testigos. Se le pide que determine su fiabilidad, de manera que asuma o no la información que le proporcionan en función pues, de dicha fiabilidad. Sin embargo, esa fiabilidad la va a poder determinar el juez a través de información que no tiene directamente que ver con los hechos litigiosos, a veces con circunstancias colaterales sobre la localización del testigo, el tiempo de percepción y distintos factores que no tienen que ver directamente con la cuestión litigiosa. Sin embargo, como digo, en la norma procesal civil se veta tanto a las partes como al juez formular ninguna pregunta que no tenga estricta relación con los hechos litigiosos. Bueno, ¿cómo va a poder obtener el juez información para poder valorar correctamente el testigo si se le están cortocircuitando los medios de acceso a este conocimiento? Bueno, ese es un problema de la norma y con esto acabo, y ese es un problema que evidencia que las normas procesales tienen que reenfocarse para reenfocar un proceso del siglo XXI desde la perspectiva, entre otras, de la relación del juez con la abundantísima información
que está obligado y forzado a manejar para resolver los conflictos jurídicos. Muchísimas gracias. No lo sé, hay una pregunta que se ha dirigido a uno de los ponentes, no sé si habría tiempo para formulársela y que la respondieran. Adelante, doctor. Es para el profesor Cossío, se le pregunta qué tan fiable resultaría tener un solo código penal, así como existe un Código Nacional de Procedimientos Penales, traería más perjuicios que beneficios. Muchas gracias, doctor de Miranda. Pues la verdad es que yo creo que sería conveniente que tuviéramos un código único también en la materia penal. El problema que tenemos es que ahorita hay un código en cada uno de los estados de la República, otro en la Ciudad de México y otro a nivel federal, que en muchas ocasiones tipifican, es decir, regulan conductas similares. Vamos a suponer, por ejemplo, el feminicidio, el homicidio, que está en los diferentes códigos, pero que tienen diferentes elementos y sobre todo tienen diferentes sanciones. Creo que sería necesario unificar esta situación porque estamos pensando en la protección de bienes jurídicos, que son los mismos y que tendrían que tener el mismo valor, también tendrían que tener la misma consecuencia. Entonces, creo que no amerita que haya uno distinto. Simplemente habría que buscar una tipificación que permitiera incluir todas las inquietudes de las diferentes regiones del país para que pudiera contemplarse todo. El sexenio pasado se llegó a plantear en el Plan Nacional de Desarrollo la posibilidad quizá ya no de un código penal único, sino de una ley general penal. También hubiera podido ser una buena idea para que se homologaran ahí los elementos típicos y las punibilidades y que ya luego en cada congreso local se fueran adaptando en figuras que no estuvieran incluidas ahí. Pero bueno, yo creo que sería conveniente y yo estoy en favor de la unificación de la legislación penal sustantiva también, y con esto también tendríamos un problema menos de lo que hemos señalado hoy, porque sería el mismo legislador el que crearía tanto las normas sustantivas como las adjetivas. Muchas gracias, profesor Cossío. Yo devuelvo la palabra a la doctora López Olvera por si considera que ha llegado el momento de la conclusión de esta mesa y para dar paso a otra sesión. Les agradezco mucho a todos ustedes. Ha resultado una mesa muy interesante. Me alegra muchísimo haberlos escuchado y haber compartido con ustedes este espacio.